Buenas noches a todos los radioescuchas de la radio de la medianoche. Yo soy Alan, Yo soy Tommy. menos mal de que se acordó. Es que, pues, Eh, uno de los efectos secundarios de grabar el radio de la medianoche es que, pues, al ser tan tarde, uno ya como que empieza a delirar un poquito por el sueño, ¿no? ya la noche empieza a hacer efecto, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos una vez más para eh, iniciar un programa con un tema o hablando de en este caso, una película. eh, un tanto conocida, yo creo, porque es una película que salió hace ya, eso fue que como en el 2013 salió esta película, estamos en el 2021, Sí. ajá, vamos a hacer las matemáticas, 1, 2, 3, 4, Bueno, hace vienen, tiempito, mejor dicho. sí, varios años, correcto, concretamente 8 años. Y no es otra que Titanes del Pacífico o Pacific Rim de Guillermo del Toro, el maestro Guillermo del Toro. Y pues bueno, no sé, Tommy, primero que nada, ¿qué se cuenta? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo lo trata la humanidad? ¿Qué se cuenta de nuevo? Pues bueno, mejor pasemos a la película que es como más, más alentadora, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo importante es que hay programa hoy, ¿cierto? Pues sí, lo importante es que hay programa hoy, que pues, y que nuestra audiencia, pues, calmarle los ánimos a nuestra audiencia para que saquemos programa. Entonces A sí, nuestra audiencia lo que le interesa es saber de qué vamos a hablar y no que hablemos de nuestra vida. vale, crack, Pero díganos bueno, a lo que vinimos, no nos interesa a los otros. bueno, 2 cucharadas de caldo y mano a la presa. En este caso no hubieron cucharadas ni nada, sino que de una mano a la presa. Pero bueno, como Exacto. les decíamos, vamos a hablar de esta película. Y pues bueno, ya que no hay nada más que comentar, pues arranquemos entonces con la conversa. Primero que nada, ¿qué le parece, Tommy, si hacemos como una especie de sinopsis, una especie de resumen de qué trata esta película? ¿Qué nos podemos encontrar allí? El argumento como tal, pues obviamente hay que dejar claro lo que siempre decimos, aquí hablamos con spoilers, sobre todo una película que ya salió en el 2013, o sea, han tenido suficiente tiempo para verla y si no la han visto, pues los invitamos a que vayan y la vean y luego ahí sí, pues vengan a escuchar el podcast con todos los comentarios que tenemos al respecto. Entonces, cuéntenos, Tommy, de qué trata la película, cómo se desarrolla la historia, o sea, cómo va este cuento. Bueno, resulta que la humanidad, bueno, esta película se desarrolla, por supuesto, en el planeta Tierra. El mundo pues marchaba con relativa normalidad hasta que un mal día una brecha se armó, o bueno, se abrió, conocida ahora como el abismo, en el fondo del Océano Pacífico, y de ahí empezaron a surgir unos bichos bastante extraños, grandes, con mal sentido del humor y con ganas de destruir, ¿no? Llamados, pues, kaijus, que es una palabra japonesa para describir a monstruos. La humanidad, por Concretamente supuesto, no estaba... en la fosa de Marianas, si no estoy mal, es donde se abre esa grieta, ¿no? Que Sí, conecta el pero en el mundo de Océano los, Pacífico, ¿no? ajá, que conecta el mundo de los kaijus, o bueno, de los alienígenas estos con el de los humanos, ¿cierto? Exacto. Entonces, pues de esta grieta surgen estos bichos con mal sentido del humor y que con ganas de, pues, de destruir y arrasar con todo a su paso. La humanidad, por supuesto, no estaba preparada para un evento de esta magnitud y la vieron bastante peligrosa y la vivieron bastante mal durante varios meses. A duras penas, las milicias con sus, pues, armas normales que tiene toda la milicia de todos los países pudieron repeler e incluso ya destruir a cada uno de estos bichos, pues como ya dije, llamados por ellos, por los terrícolas nosotros kaijus. Entonces, pues ya a partir del segundo, ya del tercer ataque, se dieron cuenta de que esto iba a seguir, así que pues buscaron la manera de defenderse porque, como dije, ya el armamento convencional no era suficiente para hacerle frente. Entonces crearon
mechas, como los conocerán muchas personas, o bueno, en este caso Jaegers, una palabra alemana que pues, significa cazador, robots grandes, muy muy grandes, tipos Megazords, pero pues parece ser que más serios, ¿no? Para derrotar, para Bueno, pero primero que nada, ¿qué es un Megazord? un Megazord, pues para los que como mi compañero Alan y yo crecimos con los Power Rangers, un Megazord, en este caso es un robot muy muy grande, humanoide, con extremidades, tanto brazos como piernas, y controladas por pilotos. Estos Pero robots es al ser... humanoide porque los de los Power Rangers no eran como tal humanoides, ¿no? Hasta que se fusionaban, ¿no? Pero igual eran Megazords, No, o sea, según tengo cuando, entendido, ¿no? cuando eran pues robots normal se llamaban Zords, pero al fusionarse quedaban como el Megazord. Y ese es el humanoide, Ah, cuando se correcto. vuelven Megazords. Por eso Ok. está la diferencia. Por eso muchas veces en los episodios, bueno, en el primer episodio o en los episodios de las temporadas, cuando estaban en la era Sordon, le decía, Sordon, necesitamos los Zords ahora. Y entonces, pues, y de ahí ya, formación Megazord, y ya, pasaba eso. Pero bueno, el asunto es que crearon a estos Megazords y pues ya tenía la humanidad una oportunidad para defenderse. Pero conforme iban pasando el tiempo, ya estos Jaegers iban siendo un poquito más pasados de moda o anticuados y ya no eran tan efectivos como al principio. Entonces, pues, la película se desarrolla en que la humanidad debe sí o sí atacar la fosa de las Marianas. Bueno, Sobre todo la porque grieta. los kaijus, a medida que iban pasando los ataques, iban evolucionando, ¿no? Cada vez eran más grandes, con más habilidades, entonces iban subiendo de categoría, ¿no? Exacto. Lo que pasa en la película es que tenemos hasta el momento de la película 5 categorías. Van del 1, que es el menos, hasta el 5, que es el máximo. Entonces, muchas veces cuando aparecían kaijus decían, aparece un kaiju en tal sector, categoría 3. Entonces, pues ya, según la categoría, se daban por enterado cuán poderoso era el bicho a derrotar. Entonces, ese es a grosso modo de lo que trata la película. Los humanos tratando de defenderse con los Jaegers de los kaijus para que pues no los gobiernan y no destruyan y no los maten. Bueno, Entonces, hay que decir que, pues aportando un poquito de información a lo que acabas de decir, los kaijus, en este caso, pues bueno, la película arranca simplemente como una invasión de monstruos gigantes a la Tierra, pero con el paso del rodaje, pues, o bueno, del rodaje no, de la historia, de la película, nos damos cuenta que realmente ellos son a su vez como una especie de Jaegers también, pero de una raza alienígena llamada los precursores, que son los que los diseñan, ¿cierto? Pues, genéticamente, y básicamente incluso hasta los clonan. Hay varios modelos del mismo tipo de kaiju y los envían a la Tierra cada cierto tiempo y dan a entender de que no solamente han atacado la Tierra, porque es un ataque que busca eh, colonizar, por así decirlo, la Tierra, sino que además han conquistado otros mundos y los han llevado a la destrucción. Y son seres que para poder llegar a invadir un planeta, el planeta tiene que estar como en unas condiciones deterioradas, que es lo que dejan claro allí en el científico que investiga los kaijus en la película, porque en la historia como tal hay dos personajes, que son dos científicos que están en el Chatterdome, que es la base donde están los Jaegers y donde están los pilotos, allí pues como una especie de, ¿cómo se dice? Como, De sí, base. están, no, pero están allí, sí, en refugiados, eso tiene un nombre cuando ellos se meten en la base y tienen que permanecer allí concentrados, pero bueno. La cuestión es que, bueno, allí hay dos científicos y uno de ellos, que es el que investiga propiamente los kaijus, el otro investiga más como los ataques y la parte matemática, pero el que investiga los kaijus dice eso, él diseña pues como una máquina que le permite conectarse a los cerebros de los kaijus y a partir de allí obtener información de estos organismos y pues por ahí derecho de saber qué los motiva, o sea, por qué están atacando la Tierra y es cuando descubre que ellos realmente son enviados por una raza alienígena
que no son pues como tal Jaegers porque los alienígenas no los operan desde dentro, pero sí son monstruos fabricados, enviados precisamente a atacar y a ir destruyendo las defensas de la Tierra hasta que ya el planeta esté pues prácticamente sin nadie que lo proteja, y ahí sí llegan ya los precursores a invadir, ¿cierto? Que es lo que nos cuentan en la película. Exacto, porque es que resulta que cuando recién estaban comenzando a desarrollar los Jaegers para enfrentarse contra los Kaijus, pues obviamente empezaron con un solo piloto, pero resulta que al ser un monstruo, bueno, un monstruo de metal, un ser tan grande, la carga neuronal para controlarlo era demasiado grande también. Entonces desarrollaron un programa, en un medio de dos pilotos. Un piloto se encargaba de un hemisferio y el otro del siguiente. Así que cuando en el año 2020, que pues bueno, menos mal no pasó acá, en el año 2020 ahí vemos a nuestro personaje, a nuestro protagonista, que es Raleigh, el cual es un piloto de Jaeger junto con su hermano. Y cuando aparece uno de los Kaijus, uno de los muchos, eh, el Kaiju pues se come al hermano y a él le toca pilotear lo que queda del Jaeger solo. Cuando ya en el año 2025 los gobiernos se están dando cuenta que los Jaeger son bastante ineficientes ahora, más que antes. Y entonces le ordenan al comandante Stacker Pentecost un papel, No, excelente, solam- interpretado por el crack no Idris Elba, ¿no? solamente, no solamente que son ineficientes, sino que además son muy costosos de construir y toman mucho tiempo para construirlos, ¿no? Y aparte de eso, pues que se sacrifican vidas de soldados que a la larga pues no logran detener a los kaijus, ¿no? Entonces, pues la cantidad de recursos que necesitan para construir los Jaegers, el tiempo que requieren para precisamente ponerlos en funcionamiento. Y todo esto pues hace, digamos, de manera muy lógica el pensar a los gobernantes que realmente son un gasto innecesario, ¿no? Aunque realmente lo que ellos proponen como alternativa, que es la construcción de ese muro, pues a la larga, o bueno, no a la larga, más pronto que tarde en la película nos muestran que es una mala idea porque un kaiju cuando aparecen llega y atraviesa el muro como si fuera de cartón, ¿no? Exacto, porque es que los gobiernos cuando deciden finalizar el programa Jaeger, eh, le dicen al propio Stacker que no, que ya van a pues a reinvertir todos sus recursos, porque es que resulta que todos los gobiernos del mundo pues se decidieron primero a hacer la iniciativa Jaeger, pero ahora como ver que ya están siendo tan ineficientes, deciden invertir todo lo que tienen en un proyecto que se llama el muro, que es cercar la ciudad, por así decirlo, con unos muros que deberían, en teoría y en el mejor de las situaciones, frenar el ataque de los kaijus, pero resulta que esto a la larga no sirve para nada, es algo inútil. O sea, no, los kaijus, como bien dijiste, atraviesan eso como si nada. Entonces, en retrospectiva, por muy costosos y mucho tiempo que se tome fabricar a los Jaegers, me parece que siguen siendo una mejor opción que cercar la ciudad. Porque de todas maneras da lo mismo. O sea, cercan la ciudad con un muro, pero el Kaiju lo rompe como si nada. Y toca volver a hacer ese muro, y toca volver a tirar algún Jaeger o irse con otra estrategia militar para volver a crear el muro que otra vez va a ser destruido. Entonces, la verdad, los gobiernos aquí son bastante pendejos, como de costumbre. Uy, eso es un guantazo, pero con toda, ¿no? Bueno, pues es que Dejémosle la a la lógica. interpretación de los escuchas a qué gobierno específico te estarás refiriendo. Pero bueno, la cuestión es que incluso nos lo preguntábamos viendo la película, cuando el presidente o bueno, la junta de la OEA o ONU o lo que sea que estaba hablando allí con el comandante Pentecost, eh, que decían que no, que el muro costero es una gran idea. Preguntábamos nosotros, bueno, y muro costero, pero muro costero qué, o sea, ¿cómo es el muro costero? Realmente nunca nos explican el muro por dónde va o qué rodea, si rodea una sola ciudad o si rodea toda la costa, bordeando todo el continente o una isla, no sé, o sea, no dan esa información. Entonces queda uno como sin saber realmente cuál es la propuesta en cuanto al muro, ¿no?
y decíamos, bueno, si lo que planean es construir un muro alrededor de toda la costa, de todo el continente, pues hombre, ahí sí que le van a ir todavía más recursos que construyendo un Jaeger, ¿no? Y aparte de eso, pues lo que decías, se dan cuenta al poco tiempo que realmente ese muro no sirve para nada y antes están perdiendo más vidas en la construcción de él que en los combates con los de los Jaegers, porque nomás al comienzo, cuando en lo poco que sale la construcción del muro, nos dicen que se murieron 3 personas trabajando en la parte alta y que hay 3 vacantes, ¿no? Entonces dices como que, bueno, aquí no se lo tomaron muy bien, no lo pensaron muy bien antes de soltar esa idea del muro. Pues sí, porque es que, o sea, ahí vamos a eso, ¿no? Y nunca explican en sí de totalidad cómo va a ser, o sea, cuál es el funcionamiento del muro. Porque si es por ciudades, no es necesario, por supuesto. Tendrían que ser entonces las ciudades costeras. Pero si la última vez que vi un atlas, un mapa, pues Colombia tiene varias ciudades que sí podrían ir a esa categoría, ¿no? O sea, de ciudades pues costeras y por las cuales habría que hacer Pero un muro. espere que eso está como interesante. La última vez que cogió un Atlas, y eso más o menos hace cuánto estamos hablando. No me pregunte cómo, pero lo sé. La última vez que miró en Google Earth. Sí. Ahora. Ahora, ¿cierto? Ay, hombre. Pero No, bueno, y pero pues sí, entonces, pero por ejemplo, sí, bueno, en el caso de Colombia, tienen que haber, por ejemplo, ciudades pues específicas, ¿no? Por ejemplo, Cali, obvio no va a necesitar un muro de esos. La idea más lógica es que sea pues en las, como dicen, las ciudades costeras, pero sigue siendo total una solución ineficiente, porque entonces digamos que el muro funciona, digamos que sí, que lo hicieron con adamantium, entonces va a llegar un kaiju y no lo va a romper. Bueno, el kaiju pues estará dando vueltas, tomando de selfies, lo que sea. Aparecerá otro kaiju y otro y otro. Y entonces en lo que desplegan la cosa militar que se ve y que en la propia película nos dicen que después de varios días y creo que hasta con una bomba nuclear acabaron con uno. Entonces, ¿qué pensarán hacer? Las balas convencionales de las mejores armas, de los mejores aviones, no sirve. Y tampoco los misiles. Entonces, ¿qué pensarán hacer? ¿Soltar bomba nuclear a lo que marca? Pues antes es peor. Así que, pues bueno, ya después de eso, resulta que nuestro héroe, el varonil, ¿cómo es que se llama este? Ah, sí. Nuestro Raleigh. varonil Raleigh Beckett, pues está retirado porque en su última misión, pues aparte de perder al hermano, salió lastimado del brazo izquierdo. Entonces ya se retiró del que es manejar Jaegers. El comandante mariscal, creo que mariscal, ¿no era que le decían? Mariscal. Pero bueno, antes de empezar como tal a meternos así, pues hablemos primero como tal del comienzo de la película, ¿cierto? Sí. La película arranca como tal, haciendo pues Raleigh, que es el protagonista, haciendo como una breve introducción. Bueno, más que una introducción, es como un resumen de todo lo que pasó desde que aparecieron los primeros kaijus hasta que se construyeron los Jaegers y empezaron los combates, ¿cierto? Entonces allí en la película, en un, ¿cómo se le dice? En un prólogo muy corto, realmente nos cuentan de manera muy rápida esa historia, ¿no? Que incluso esa historia como tal tiene su propio cómic, ¿no? Un cómic precuela a la película donde nos explican un poco más, de una manera un poco más extensa, todo lo que es la historia desde que empiezan a aparecer los kaijus hasta que arranca la película. Que incluso en ese cómic nos dan un dato que no sabíamos, y es que cuando aparece el primer kaiju de la historia, que es este Trespasser, creo que se llama así, Trespasser, que tiene pues como esa, o sea, todo hay que decirlo, ¿no? Los kaijus aquí tienen unos diseños espectaculares, de eso vamos a hablar ahora más adelante, pero en el caso de Trespasser, pues tiene como una cabeza de hacha, ¿no? Que incluso creo que el otro nombre con el que lo conocen es así. Tiene una cabeza, la cabeza en la parte superior tiene como una forma de hacha, y la hermana del mariscal Pentecost es una de las pilotos de avión que mandan a combatir a este monstruo, y ella muere en el combate. Entonces, pues de una u otra forma, ahí se establece como una especie de lazo emocional entre el mariscal y el combatir
a estos agresores, ¿no? Precisamente, pues obviamente él es un militar y pues tiene que proteger, o sea, su sentido de patriotismo y de protección hacia la humanidad y todo eso, pero pues no deja de todas formas de tener una cierta conexión emocional, pues porque su hermana murió en el combate, ¿no? Que eso de pronto lo omiten en la película, hubiese estado interesante que mostraran o que así fuera como en un pequeño flashback mostraran esa parte, ¿cierto? Como para darle un poquito más de trasfondo y profundidad al personaje de Pentecost, que me parece que queda un poquito relegado en cuanto a su pasado, ¿no? Como que no nos ofrecen mucha información de él. Bueno, de pronto sea porque pues quieren, o sea, quieren ir directo a lo que es, ¿no? Las peleas de los kaijus contra los Jaegers. Y pues en sí, o sea, es que pues la película hay que decirlo, y los personajes que tienen ahí, todos manejan su atractivo, ¿no? O sea, desde el propio Raleigh hasta, no, hasta yo creo que el personaje más bacano de la película es sí, es Stacker, y de pronto sí queda un poquito de pronto a deber lo de su pasado. Sin embargo, lo que se muestran, pues obviamente pues, su presente, su actuación presente, me parece que no le hace tanta falta lo del pasado, porque es que el Idris Elba actúa excelente ahí en ese papel. Entonces yo creo que por eso mismo se le perdona lo del pasado. Sí, puede ser, pero creo que de todas formas lo del hermano hubiera podido mostrarse un momentico ahí como en un flashback, o él mismo haberlo mencionado, ¿no? Pronto cuando hablara con Mac o cuando hablara con Raleigh, que bueno, con Raleigh tiene unas escenas bastante chocantes durante la película, entonces como que no establecen en ningún momento como ese lazo emocional, ¿no? O de pronto del mariscal hablando con el segundo al mando, ¿no? Que es el padre del otro piloto de Jaeger, que es también como muy hostigante, ¿no? Pero bueno. Entonces, la cuestión es que, bueno, la película cuenta todo este prólogo, nos explican que sale el primer kaiju, empieza a destruirlo todo, tienen que a lo último mandar bombas nucleares para poder matarlo, pero que luego de eso llega otro y luego otro y así sucesivamente tienen que ir matándolos con bombas nucleares y obviamente pues eso no les sale en ningún momento beneficioso porque pues las bombas nucleares, de pronto los que no lo sepan, aparte de la destrucción que dejan como tal, el impacto y la explosión, la zona donde caen pues queda altamente irradiada, ¿no? O sea, producen un campo de radiación que dura mucho tiempo en esparcirse o en remediarse. Entonces, pues llega un momento en el que no les queda más remedio que buscar alguna otra alternativa diferente a estarles tirando bombas nucleares a estos monstruos. Y ahí es cuando un diseñador un personaje, un científico, decide pues empezar a crear o se le ocurre la idea de empezar a crear monstruos humanos, por así decirlo, que tengan el tamaño suficiente y las herramientas para para enfrentarse y destruir a estos monstruos. Y es cuando le ocurre lo del cuento Jaeger, ¿no? Lo del programa Jaeger. Y por ahí derecho una científica, que eso también, como digo, nos lo cuentan en el cómic, se le ocurre diseñar el enlace neuronal que les permite a los pilotos manejar los Jaegers, pues para que de esta manera puedan controlarlos sin necesidad pues de ser como los primeros Power Rangers que eran con palanquitas y botones, sino que aquí directamente con la mente los pueden mover, ¿cierto? E incluso es básicamente como una animación, como un videojuego 3D, ¿no? Que agarran sus equipos, se ponen su traje y es básicamente como si ellos fueran el robot, ¿cierto? Bueno, no tanto con la mente, o sea, obvio sí la mente influye, pero pues más que todo con su propio cuerpo, porque lo que hagan con el cuerpo, el Jaeger lo imita pues hasta donde puede. Claro que nunca he visto al Jaeger hacer una Van Damme, pero pues toca defenderse a los puños. O sea que Bueno, Rocky cuando hubiera usted sido, dice una Van Damme, ¿qué es una Van Damme? Primero que nada. o sea, pegar esas patadas que hacía Van Damme que abría totalmente las piernas, ¿se acuerda? Esa patada que le Mm, hizo a Tong Po, que era giratoria y que abría la pierna y le pegaba.
Una patada giratoria. Bueno, no, creo que el Jaeger, aquí en ningún momento vemos un Jaeger haciendo eso. Lo vemos en la segunda parte, ¿no? Que de pronto en algún momento vamos a hacer un podcast hablando de la segunda parte. Nunca, porque la Sí, película sí sí. es. No, paga comentarla porque de todas formas es la continuación y pues, bueno, de pronto más adelante. Pero la cuestión es que en esos, pues los robots ya obviamente son más avanzados, entonces sí hay alguno que otro que abre las piernas así, e incluso hay unos que dan unos saltos. Bueno, ya son robots mucho más avanzados, ¿no? Los de esta película son un poco más pesaditos, son menos flexibles, por así decirlo. Entonces sí, los movimientos están un poco limitados, ¿no? Sin embargo, creo que Crimson Typhoon, que es el Jaeger de los hermanos, creo que son chinos, ¿cierto? Los Sí, de pilotos. los hermanos Wei. Bueno, ahí la audiencia perdonará mi pronunciación. Wei, Chung y Jin Hu. Bueno, el caso es que son trillizos chinos y ellos son los que manejan Sí, el Jaeger. si no estoy mal, hay una escena cuando se están enfrentando a los kaijus que salen como a mitad de la película, que eso lo vamos a hablar ahora más adelante, en el que este Jaeger hace como un giro con las piernas, las abre y se gira, o sea, le salta por encima y gira las piernas y ¡prum! Cae y lo levanta y lo tira, ¿no es? Pero bueno, digamos que ese es como el más flexible de todos los Jaegers que aparecen allí. Pero bueno, para no irnos por entre las ramas, volvemos al cuento que estamos ahora. Entonces, nos explican todo eso, nos dicen, bueno, que surgió la necesidad de crear estos robots que se enfrentaran a los kaijus. También nos hablan de que al comienzo, pues, hubieron accidentes en los cuales perdieron la vida posibles pilotos de Jaeger porque la carga neuronal, que es básicamente, pues, como la cantidad de información que tiene que almacenar el cerebro humano para poder manejar un monstruo de estos, pues era demasiado alta, para un bicho tan grande, el cerebro humano era muy pequeñito para albergar tanta cosa. Entonces, básicamente, pues se morían, o sea, les daba el derrame cerebral, se le empezaba a salir sangre por todas partes y hasta luego. Entonces, tuvieron que inventarse, pues, el cuento de, o sea, o tuvieron que recurrir más exactamente a que fueran dos personas las que manejaran el Jaeger, para que de esta manera la carga neuronal se repartiera y les resultara un poco más o menos riesgoso, por así decirlo, la operación de esta máquina, ¿cierto? Y pues luego de eso, ya cuando los Jaegers entran a la acción y empiezan a derrotar a los Kaijus, los pilotos de los Jaegers pues empiezan a ser aclamados, se vuelven celebridades, todo el mundo a admirarlos, ya la gente no le tiene tanto miedo a los monstruos, incluso los vuelven figuras de juguete y pues en cierta forma como que les pierden un poco el respeto, ¿no? Hasta que pasa lo que pasa y es que empiezan a subir de categoría, a ser cada vez más poderosos los kaijus, a tener cada vez más habilidades y más tamaño. Y obviamente llega un momento en el que los Jaegers ya no les pueden dar la suficiente pelea como antes. Y ahí es cuando la situación se complica, ¿no? Creo que más o menos va así, ¿cierto? Sí, no, pues más o menos no. Sí, así va la cosa. Y entonces, pues después de ese prólogo, ahí sí ya nos muestran, pues, cómo iba ya lo que es por así decirlo, la situación en el tiempo presente. Nos introducen a los hermanos Raleigh y a su hermano Jancy, ambos, Raleigh y Jancy Beckett, que son los pilotos del Jaeger Gypsy Danger, que es pues estadounidense. Los dos hermanos, pues bueno, Raleigh nos hace su monólogo diciéndonos que ellos nunca fueron los mejores estudiantes ni los mejores atletas, pero pues sabían defenderse. Y que y me da curiosidad que él dice que teníamos una capacidad única y era que teníamos gran afinidad en el enlace. Y yo digo, y entonces los anteriores pilotos Jaegers y los que venían que también tienen capacidades únicas. como que, como que habían bastantes personas únicas en ese universo, ¿no? Porque Sí, porque alcanzaron es a que ver varios robots, no solamente los que muestran ahí en la película, sino que antes de eso habían ya salido a combate otros Jaegers, ¿no? Entre ellos, uno que pilotaba el mariscal
Pentecost, que es el papel que hace Idris Elba, ¿no? Sí, exacto. Y pues obviamente, bueno, de ya los llegues hablaremos más adelante. Pero entonces resulta que allí a ellos les toca pelear contra un Kaiju de categoría 3 llamado Cabeza de Cuchillo. Ellos muy confiados van a enfrentarlos diciendo que pues bueno, han sido muy buenos pilotos y han vencido siempre y que van por otra victoria. Y bueno, yo creo que ahí se la pasan, se pecan de confiados. Cuando van a rescatar a un buque y por pegarle un solo pepazo, un rayo de plasma, porque el Jäger tiene un arma bacana que es ese cañón de plasma, entonces creen que ganaron, pero resulta que en la base les dicen que no, que sigue vivo, entonces tienen que estar precavidos. Pero Definitivamente entonces, no se vieron Rocky 3, ¿no? sí, o sea, no vieron que Rocky se confió por estar desconfiado, lo cogió Mario loco, Baracus y le pegó qué paliza. Clubber Lang, ¿no es? Ah, Clubber, sí, Clubber Lang, ajá. Pero bueno, él tiene otro nombre en inglés, que no me acuerdo, Mr. T es que se llama, ¿no? Ah, sí, Mr. T. Mr. Bueno, T el y le personaje pegó es qué palizón. el personaje el personaje de la película es el Clubber Lang o era al revés, Clubber no me Lang, acuerdo. y lo mandó, le metió tal palizón que lo mandó a aprender a boxear otra vez. Le hizo olvidar las lecciones de boxeo. Le hizo olvidar las lecciones de boxeo y le tocó al rival de las primeras dos películas venir a recordarle cómo se boxeó. Mejor Ay, dicho, no, fue pero... tanto la mano de puño que lo volvió al colegio. de un solo puñetazo lo volvió a sus inicios. Pero bueno, entonces sí, claro, ellos se confían. ¿Y qué más pasó? Pues resulta que como lo que suele pasar con la gente confiada, pues en este caso el Kaiju se levanta, claramente enojado, y aparte de destruirle el brazo izquierdo al Jaeger, que por esa razón a Raleigh se le, pues, bueno, nunca muestran que se le haya dañado de verdad, ¿no? Solo muestran que le dio como una cicatriz, pero me parece que Yo manipulaba el creo que brazo era bastante bien. yo creo que era excusa para que no lo fueran a poner a lavar la losa o algo así. Hacer el aseo, ¿no? Gente, ¿no? Hacer el aseo de la base, ¿no? Pero bueno. Exacto. Y entonces sí también perdió al hermano. Resulta que pues una de las, bueno, los efectos negativos del enlace es que aparte de que comparte su memoria con el copiloto o el piloto, como sea, también pues siente todo lo que el piloto esté sintiendo en ese momento. Y claro, cuando el Kaiju se tragó al hermano de Raleigh, pues Raleigh sintió el miedo y el dolor, la desesperación de su hermano. Claro, Claro, porque estaban conectados, ¿no? En ese momento emocionalmente, entonces él se dio cuenta de la desesperación y el dolor que estaba sintiendo el hermano cuando el Kaiju lo arrancó del robot y se lo llevó y se lo tragó, ¿no? Exacto, y Entonces, pues bueno, después, y pues haciendo un acto valeroso, pues enfrentándose, él manejando lo que le quedaba de Jaeger, pues le dispara un super cañonazo en todo el pecho por lo que veo y llega, si no estoy mal, a la Alaska, creo que era. Sí, está Alaska. Entonces, pues ahí se retira de ser piloto de Jaeger, pues claro, con ese trauma de sentir como, aparte de ver cómo perdía al hermano y pues sentir cómo pasaba eso, pues lo dejó bastante traumado en ese aspecto. Eso fue en el 2020 y en el 2025 ahí fue cuando ahí pasa lo que nosotros les contamos, que los gobiernos pues se dan cuenta de que el proyecto Jaeger está saliendo bastante costoso e ineficiente y deciden optar por eso, pues casi que buffet, ¿no? Poner a la gente de buffet haciendo el muro alrededor. Entonces pues el mariscal Stacker Pentecost decide llevarse lo poco que queda a una base en China y ahí pues hacer lo posible por lanzar un último ataque para destruir lo que es el abismo, por el lugar donde pasan los kaijus de su mundo al nuestro, pues para joderlos. Y entonces la película se desarrolla en eso. Stacker tratando de solucionar el asunto con los pocos recursos que le quedan en cierta forma. y con los 4 Jaegers que le quedan, ¿no? Porque si no estoy Sí. mal, no le quedan sino esos 4, ¿no? Sí, Striker Eureka, que es como el más avanzado, el que creo que dicen que es categoría 5, ¿no? El Jaeger sí. como más avanzado de todos, ¿no? Sí, porque también nos olvidamos contarle esto. Resulta que así como los kaijus tienen sus categorías de poder, de entre 1 el más débil hasta 5 el más fuerte, los Jaegers también, que son marks. O bueno, sí, ya los que conocerán también de construcción sabrán cómo es.
El Mark I, pues siendo el más anticuado, hasta el Mark V, que es el más nuevo. Como dice, en estos casos de tantos Jaegers que tenían, por así decirlo, solamente quedaban 4. Gypsy, que en este caso es un Mark III, Cherno Alpha, un Jaeger ruso, que es Mark I, Striker Eureka, que es australiano, Mark V, el más avanzado, y Crimson Typhoon, Mark IV, chino. Entonces, o sea, el mariscal la tenía bastante fuerte para tratar de solucionar ese asunto. Y sobre todo tomando en cuenta que los kaijus cada vez salían con más frecuencia y ya según los cálculos que estaban haciendo los científicos al interior de la base, ya con el paso del tiempo no iba a ser un solo kaiju que iba a ir saliendo del abismo, sino que iban a ser 2 y luego 3 y luego 4 y así sucesivamente, cada vez iban a ser más y más y más, hasta que literalmente no tuvieran cómo contener tanto monstruo saliendo de las fosas de las Marianas, ¿no? Entonces, pues sucede, pues, digamos, lo normal, por así decirlo, en este tipo de películas, ¿no? Que el protagonista está retirado, pues por lo que le pasó, entonces se produce la situación de que en este caso el mariscal se queda sin efectivos para poder combatir o llevar a cabo su plan, porque él tiene un plan que es ir a atacar directamente el abismo. Entonces necesita al protagonista, va a buscarlo allá a la construcción del muro donde él está trabajando. Entonces le dice que lo convence, por así decirlo, de que regrese a la acción y que se enliste nuevamente. Entonces llegan a la base y allí el protagonista empieza pues como un proceso de reinducción a toda la parte militar del cuento Jaeger, ¿no? O sea, vuelve pues se reúne con sus antiguos compañeros, con el que opera pues todos los sistemas de los Jaegers, conoce pues a Mako Mori, que es otro de los personajes importantes porque es con el paso de la película, es la compañera que va a llegar a manejar el Jaeger, Gypsy Danger, que es el Jaeger del protagonista con él, ¿no? Porque tienen que ser 2, como decíamos ahora, para que compartan la carga neuronal. Entonces parte de la película se basa en buscar quién lo va a acompañar a ser el piloto, porque el piloto que lo acompañaba era el hermano, y pues obviamente ya no está. Entonces, pues sucede esto hasta que al final, pues por diversas situaciones que se van presentando, Mako pues es la elegida para acompañarlo, o bueno, para hacer la sociedad allí y pilotear el jet. Durante ese tiempo en la base pues suceden cosas, por ejemplo nos enteramos que Stalker Pentecost está enfermo por la radiación que producían los Jaegers en el momento en el que él era piloto. Los Jaegers en ese momento, los modelo 1 y 2 creo que eran Jaegers análogos que funcionaban con energía nuclear, y como los diseñaron tan rápido porque la situación era de emergencia, entonces no alcanzaron a tomar todas las medidas de seguridad, y la radiación del núcleo que alimentaba energía al Jaeger pues llegaba hasta las cabinas de los pilotos y los contaminaba. De hecho, Stalker, cuando él operaba su Jaeger, que se llamaba Coyote Tango, que sale una pequeña parte, sale en la película del Jaeger de Pentecost, no sale mucho, sino una pequeña escenita. La compañera con la cual él pilotaba este Jaeger era una muchacha, y ella se enferma de cáncer precisamente debido a la radiación, y ahí él se da cuenta también de que él puede llegar a padecer lo mismo, que de hecho pues, con el paso del tiempo él se da cuenta que también está enfermo de cáncer y que le queda poco tiempo, ¿no? Y que no se puede volver a subir a un Jaeger, tiene que estar tomando cada cierto tiempo pastas porque le empieza a sangrar la nariz y bueno, toda esta cuenta. También conocemos otros personajes, por ejemplo el segundo al mando, que es como el vicemariscal, por así decirlo, que es un piloto de Jaeger también, el piloto del Striker Eureka, junto con su hijo, que en este momento no recuerdo el nombre del hijo, a ver si lo encuentro por aquí. Ah, el nombre del hijo. Sí. Bueno, para empezar, el padre se llama Hercule Hansen, ¿no? Eso, Hercule Hansen. Y el hijo es Chuck Hansen. Chuck Hansen, correcto.
Y pues Chuck es uno de los personajes, digamos, como el típico fastidioso que hay en todo proceso siempre hay un fastidioso que está ahí únicamente como para que le caiga mal a la gente, pero en este caso, pues al final él va a tener una oportunidad de redimirse, ¿no? Pero pues ahí se presentan choques con el protagonista, con Mako y tal, incluso hasta con el propio Pentecost, hasta que, bueno, al final pues llega un momento clave que es cuando salen dos kaijus de la fosa de las Marianas, ¿cierto? Y estos dos kaijus pues van a, pues van como con la misión de destruir todo de ir a atacar pues la ciudad. Y estos dos kaijus no son otros que Mutabor, no, perdón, Leatherback, que es como un kaiju que tiene una forma de gorila, tiene las patas traseras más cortas y las delanteras más largas, o sea, parece como un gorila, y tiene como una especie de máscara de corona de hueso en la cabeza, y tiene la habilidad de lanzar como unos pulsos eléctricos que desactivan los aparatos electrónicos, entre ellos los propios Jaegers, ¿no? Y está otro que es Otachi, que es como una especie de dragón, que entre otras cosas pues tiene una cola como con una pinza que le permite arrancar como una especie, es como una cola como con una garra, ¿no? En la parte final, en la parte final de la cola, que pues tiene una fuerza suficiente como para herir a los Jaegers y arrancarles partes. Y además tiene como una lanza ácido, cual alien, ¿cierto? Dispara ácido del hocico, y eso pues obviamente cuando les cae a los Jaegers los derrite y hace hasta para vender. Entonces salen estos dos, entre otras cosas, ¿por qué? Aquí es donde entra la parte interesante. ¿Qué fue lo que motivó la aparición de estos kaijus? ¿Vos te acordás de la película? La aparición de los kaijus fue más que todo por eliminar, por así decirlo, la amenaza, ¿no? Los que eran de No, categoría. pero en estos dos kaijus en especial surgen por una situación específica que pasa durante el entrenamiento de Riley en la base, ¿no? Uno de los científicos hace algo, ¿te acuerdas? ¿Okay? Sí, resulta que los dos científicos, ¿no? Herman y Newt. Como bien lo decía, Herman es el matemático, ¿no? El encargado, por así decirlo, de predecir ataques y toda la cosa. Newt es el encargado de analizar los kaijus, pues diseccionarlos y toda la cosa. Él tenía la teoría que así como los pilotos pueden conectarse por ese programa y ver sus recuerdos y bueno, saber de todo eso, él quería hacer lo mismo pero con el cerebro de los kaijus. O sea, él quería hacer eso para saber con exactitud cómo entrar al abismo y posteriormente cómo detenerlo, cómo destruirlo. Pues Newt ahí en la base tenía un cerebro parcialmente dañado de un kaiju. No recuerdo que haya dicho cuál kaiju en específico era, pero lo tenía. Sin embargo, pues estaba, como digo, parcialmente dañado, entonces tal vez no le podía sacar demasiada información. Esa idea se la propuso a Stacker y pues obviamente ahí también a Hercules Hansen, que él quería hacer eso y que pues que si podía, o sea, que si le dan los recursos. Pero entonces Stacker le dijo que no, que eso no porque pues la carga era demasiada para un solo piloto y etcétera. Newt desobedeciendo órdenes porque dijo que eso era lo que pues podría hacer. Hizo un casco, hizo un enlace también y cuando se conectó con el cerebro del kaiju que tenía allí, pudo darse cuenta de varias cosas, como por ejemplo que, como decía Alan, ellos ya habían venido al planeta, pero fue en la época de los dinosaurios. Sin embargo, en esos tiempos el planeta manejaba un clima bastante complicado. La atmósfera era más tóxica y todas las cuestiones. Entonces esperaron y pues vinieron en estos momentos, donde el ozono está más degradado, las aguas contaminadas y en fin. Digamos que son como querían las condiciones que el humano promedio podría aguantar en estos casos. Entonces al conectar con ellos, resulta que también por así decirlo, al darle el cambio, programa Jaeger es algo bilateral. Tanto el piloto, digamos A, recibe la información del piloto B como el piloto B de la A. En este caso, Newt recibió información de los kaijus, pero el kaiju también recibió información de él. Y entonces por eso mismo se volvió también peligroso y esos kaijus aparecieron. Fue más que todo por eso.
Exactamente. Y pues básicamente eso es lo que detona la aparición de estos dos kaijus. Pues van a atacar a la ciudad, pero resulta que, bueno, a raíz de ese descubrimiento que él hace, el mariscal lo envía a la ciudad a contactar con un jefe del mercado negro de los kaijus, que es el que recoge pues todas las... Es como el buitre en Spider-Man Homecoming, ¿no? Es el que se encarga de recoger los destrozos, de recoger los cadáveres de los kaijus, partirlos, ¿cierto? De descuartizarlos y empezar a vender parte por parte en el mercado negro. Hasta el excremento lo venden y según eso a eso le sacan producido. Hasta los parásitos, porque hay unos, muestran como unos bichitos que se le pegan a la piel de los kaijus y esos también los tienen allí para disponerlos. Entonces lo envían allá a la ciudad a contactar con este señor para que le entregue un cerebro de kaiju con el que él se pueda volver a conectar y de esta manera descubrir más información. Y resulta que cuando allí se aparecen los kaijus, ellos van a buscarlo a él, a la ciudad, y entonces, claro, el mariscal, para evitar que pues vayan a destruir la ciudad, manda a los Jaegers, pero resulta que no contaba con las mejoras que tenían estos kaijus, y cuando se forma la pelea entre los 3 Jaegers y los 2 kaijus, pues los kaijus tienen la ventaja, porque el Otachi, que es el que dispara el ácido, pues los ataca con eso, y aparte con la cola prácticamente se deshace el solito de 2 Jaegers, y aparte luego Leatherback con el pulso que es capaz de crear desactiva Striker Eureka y básicamente matan, o sea, entre los 2 kaijus se deshacen fácil de los 3 Jaegers, ¿cierto? Y pues deja por ahí derecho toda la ciudad sin energía y no les queda más remedio que recurrir a Gypsy Danger, ¿no? Que así se llama el kaiju. Perdón, Que es, el Jaeger. que es Ajá. análogo, o sea, que no funciona tanto como No funciona Striker. con energía, sino no, con energía eléctrica, sino con energía nuclear, porque él tiene su propio núcleo, ¿no? Su propio reactor, interior, sí. su propio reactor. Ahí es cuando ya podemos ver a Gypsy Danger en acción, a Mako y a Riley trabajando juntos, operando el Jaeger. Y pues yo creo que, no sé si coincidas conmigo, pero esa es una de las mejores escenas de la película, ¿no? La pelea que se forma entre Gypsy Danger, primero contra Leatherback, protegiendo a Striker Eureka de que lo destruyan, y luego contra Otachi en la ciudad, ¿no? Sí, ambas peleas son de lo mejor que hay en esa película. Sí, definitivamente, o sea, bacano porque empiezan primero en el agua, ¿no? Luego Leatherback lo tira hacia la ciudad y siguen peleando allí. Y luego, bueno, en el muelle más que todo, la pelea es muy buena, es bastante brutal para hacer un Megazord contra un bicho de esos, ¿no? Y después se encarga de Otachi ya en la propia ciudad y parte en la estratosfera, ¿no? Estratosfera creo que era. Mesósfera. Bueno, el caso es que es muy alto. Una de las mejores peleas que han existido allí. Y eso que, considerando que, bueno, no sé si es un guionazo tal cual, pero pues Gypsy en ese momento es un Mark III y pudo hacer algo más que Striker, que es un Mark V, ¿no? Entonces ahí está como la cosa. Como de pronto es un guionazo, pero quedó bastante bien hecho. De pronto por lo que no lo cogieron de sorpresa, ¿no? Lo que pasa es que también a Cherno y a Crimson y a Striker pues los cogió por sorpresa ver que el otro tenía ese pulso y Otachi podía disparar ácido. De hecho, cuando está peleando contra Otachi intenta dispararle el ácido, pero el Gypsy ya está avisado, entonces él lo esquiva y ve que le empieza a derretir toda la pared de un edificio, ¿no? Entonces es cuando él le mete la mano en el hocico y le arranca la lengua, imposibilitándole que pueda disparar el ácido. Y por otra parte, pues cuando el otro intenta agarrarle con la cola un brazo, Gypsy tiene refrigerante y empieza a liberar como un viento helado que le congela la cola y pues prácticamente ahí empieza a tomar ventaja Gypsy contra Otachi, ¿no? Los que vimos esa pelea bueno, yo que me vi esa pelea dije, así pelearían los Power Rangers si fueran en la vida real, así de fuerte. Yo creo, ¿cierto? Así es como deberían de pelear verdaderamente los Megazords contra los, ¿cómo es que llaman? Los monstruos. Los Zords. Los Orcs.
Sí, así se llaman, ¿no? Los orcs Sí, eran los de orcs. Fuerza Salvaje, pero no sé si los de la Mighty Morphin también se llaman orcs. Pues hasta donde recuerdo, sí, creo que sí. Porque decía Rangers, aparece un nuevo. Ah, no, pues en el doblaje latino, Rangers aparece un nuevo monstruo a atacar la ciudad, algo así. Pero Mm, pues. De ahí el dicho que el Power Ranger se revuelca con cualquier monstruo. Sí, Pues eso dicen, ¿no? Yo no yo sé, había no escuchado, me pero no consta, ¿no? entendía. Yo había escuchado eso, pero no entendí el chiste. Yo, pero ¿cómo Mm, así? O sea, ¿qué tiene de raro? No entiendo. ¿Qué es eso? Ya Pero quedó bueno, el como asunto ya es. quedó como el meme de la película. ¿Ustedes entendieron el chiste? Pero bueno, entonces se forma esa pelea y pues bueno, tenemos, como decíamos, una de las mejores partes y no la mejor. Pues más adelante ya cuando terminan la pelea y matan a los dos kaijus, pues nos damos cuenta de que el plan del general o del mariscal Pentecost siempre había sido ir a ponerle una bomba nuclear a la brecha, al portal que está en el Pozo de las Marianas y destruir toda la abertura para que no puedan volver a salir kaijus. Pero gracias a que en este caso Dude, creo que es Dude que se Newt, llama, Newt, con N. Newt, Como eh, Newton, pero pues Newt. sí, correcto, Newt. Entonces él logra conectarse con uno de los, con el bebé de Otachi, que Otachi cuando cae al piso resulta que está en embarazo y entonces el bebé alcanza a salir allí, muere ahogado, entonces se conecta con el cerebro de ese bebé y no sé cómo el bebé que estaba por dentro de Otachi se pudo dar cuenta de todo lo que, de todo lo que pasaba por fuera del cuerpo de la mamá, pero pues aparentemente fue así, o no sé si era que con el cordón umbilical la mamá le pasaba recuerdos de todo lo que estaba viviendo o qué, pero Bueno, uno técnicamente podría de ser. los agujeros de la película, ¿no? Pues técnicamente, ¿no? Porque los seres humanos el cordón umbilical nos pasa proteína y nutrientes. ¿Por qué unos alienígenas tendrían que funcionar con la misma lógica que nosotros, ¿no? Sí, porque a los alienígenas les preocuparía la coherencia argumental, no tiene lógica. No, y de hecho, pues sí, ¿no? Pero pues me parece curioso eso. O sea, lo que no logro entender y le he echado bastante cabeza es cómo puede estar embarazada si ya nos han dicho como dos veces que los crean, que son clonados. O sea, no se aparean, no se reproducen, sino que pues aparecen, o sea, los crean totalmente. Entonces no entiendo cómo puede llegar Ese a es estar otro de los embarazada. vacíos argumentales, ¿no? Que uno, no sé si de pronto nos perdimos de algo, si quedamos como mero en la universidad cuando no entendió el chiste y empezamos a mirar para todas partes, pero, pero la verdad no entendimos esa cuestión, o sea, cómo es que eh, ese bicho está embarazado o embarazada, se supone que era una hembra, si se supone que son clonados, pero bueno, es como una de las incoherencias que manejan allí, ¿no? Eh, por lo menos otra de las incoherencias que se manejan es como que nos dan a entender al comienzo que o sea, que no todos pueden ser compatibles con todos, ¿no? De hecho, Riley al comienzo de la película dice muy bien, teníamos una característica única mi hermano y yo, era que éramos compatibles en el enlace. Y al final, pues no sé si es como por avanzar en el guión rápido y que necesitaban salir, quitarse sacar la batalla final lo más rápido posible. Resulta que el mariscal, que no podía volver a operar Jaegers, puede conectarse para manejar Striker Eureka con Chuck Hansen y, y son compatibles de un momento a otro. Entonces el otro le dice, ¿cómo nos vamos a conectar? No, yo no llevo nada, yo no llevo recuerdos, no llevo nada al enlace, o sea que, y Pero usted es eres un, hijo de tu padre. ajá, y usted es un hijo mimado, con problemas de paternidad, y que yo no sé qué, entonces vamos a conectar bien. Entonces cada uno como que, entonces no era como tan único la característica, ¿no? Se podía hacer menos exquisito a la hora de buscar pilotos y de todas formas iban a poder conectar fácilmente, ¿no? Pues sí, entonces, o sea, te las querías dar de único y detergente, pero no te quedó nada bien. No quedó nada bien porque al final podían cualquiera. Hasta yo Entonces, podía unirme al enlace y no pasaba nada. exactamente. Entonces, pues al final básicamente ellos se van a la fosa de las Marianas a intentar poner la bomba, que entre otras cosas eh, se supone que la fosa de las Marianas es el lugar más profundo del planeta, donde se supone que no hay ninguna luz de nada, o
sea, no llega pues ningún tipo de luminiscencia. Y sin embargo, el fondo cuando lo muestran allí se ve bastante iluminado, ¿no? De pronto será por la propia grieta que emite radiación, emite luz y de pronto se alcanza a ver algo allí, pero bueno. Y de Pues, pronto... bueno, o sea, emite luz, pero no creo que emita, ¿cómo decirlo? Energía contraria para ir en contra de la presión. O sea, y aparte, pues los Jaegers, por muy resistentes que fueran, pues para que aguanten una presión tan alta como la de la fosa de las Marianas, pues no sé si les daba, ¿no? O sea, es como que también otro guionazo. Aparte que cuando ellos caen al océano, pues esa es otra de las cosas chistosas que de pronto a veces no entendemos. O sea, unos armatrostes tan pesados como son los Jaeger y los transportan que como 6 helicópteros, contamos, cuando sí, eso era como que era como 3 al lado derecho y 3 al izquierdo. O sea, no entendí cómo, pues, bueno, no conozco claramente de helicópteros militares, puede yo ser no que sé sí. mucho de Jaegers ni trabajo en eso. Y tampoco Pero no trabajo debería ser contra las leyes de la física. Aparte de que cuando los helicópteros se elevan para poder levantar el Jaeger, la fuerza de tracción de los cables debería mandarlos a todos hacia el centro y empujarlos y hacerlos chocar unos contra otros, ¿no? Pero aquí es que como que cada helicóptero jala por su cuenta y no sé, o sea, como que cada uno tiene su propia ley de la física y no sé, van cada uno por su lado, ¿no? No, y no solo Aparte, eso. O sea, porque bueno, listo, pueden llevarlos, ¿no? Porque pues obviamente levantar algo puede ser muy sencillo. Y más si van entre 6. Pero al momento de soltarlos, los helicópteros en ningún momento salen disparados para arriba por el contrapeso, ¿no? O sea, solamente los disparan y exactamente, nos ¿no? ven. Sí, o sea, los disparan y nos vemos en la base. Sí, porque es que cuando se ve que cuando ellos, o sea, no es como que los helicópteros bajen, pongan el robot en el suelo y luego sueltan los cables, no, es que del aire los dejan caer, ¿no? Entonces ellos van volando, el Jaeger está todavía suspendido en el aire y lo sueltan, entonces cuando lo sueltan esos bichos deberían de salir disparados para arriba por pura inercia y no, simplemente quedan allí, o sea, es como que no tuvieron muy en cuenta esa parte, ¿no? Bueno, Guillermo del Toro es un crack en lo audiovisual, ¿no? Porque eso sí, el hombre tiene una imaginación, pero excelente. Ah, sí, eso sí, los Kaijus le quedaron espectaculares. No, Otra y de las los cosas, Jaegers. y los Jaegers también. Otra de las cosas que de pronto no entendimos de a mucho, no sé si fue que no nos perdimos la lección de robótica en el colegio, pero hasta donde nos dan a entender allí, o sea, hay una escena en la cual, pues sí, está bien, Gypsy es nuclear y puede funcionar por su propia cuenta, listo. Pero todos los aparatos que entre ellos los propios helicópteros según eso los llevan hasta el lugar de la pelea, no deberían de ser electrónicos y con el pulso electromagnético que mandó ese Kaiju deberían haber quedado fritos todos, hasta los helicópteros, ¿no? Digo yo. Pues sí, porque es que de hecho al inicio, no, incluso al inicio no solo, no tanto, también pues la primera prueba que hace Raleigh con Mako nos muestran que, o sea, al principio, mejor dicho, cuando aparece la primera aparición de Gypsy, la cabeza está totalmente separada del cuerpo y la cabeza se desprende, pues obviamente cuando ya entraron los pilotos y se acomodaron, desprende y cae, pues no sé qué tantos metros, pero el caso es que cae al cuerpo y se atornilla por sí sola y eso, y ya queda armada. Aquí en la segunda aparición que tiene, cuando ya va a aparecer Mako, nos dan a entender que también sigue usando ese mismo modelo, ¿no? Que sigue la cabeza cayendo y acomodándose por sí sola. Pero en este caso, entonces, o sea, si frieron los circuitos porque el pulso llegó también hasta la base y destruyó, bueno, no destruyó, pero sí inhabilitó los circuitos, técnicamente también tendría que haber inhabilitado ese sistema, ¿no? O sea, pudieron haber entrado El Raleigh y Mako sistema a de la acople cabeza. del robot, claro. Exacto, pudieron haber entrado Raleigh y Mako a la cabeza y bueno, sí, puesto los trajes y toda la cosa. Pero si no había Pero quien los bajara, pues sí, o estaba sea, como complicado. o es como el ascensor que ahí conoce un freno de manos y ellos pues bajan la palanca y caen. Y caen, ¿no? pero, pero es como que no lo explican de manera que podamos entenderlo, ¿no? No nos lo explican con plastilina. Y Sí, o aparte sea, otra cosa es que pues los helicópteros según eso los transportan para poder que lleguen hasta la pelea, que lleguen rápido, ¿cierto? Hasta allá.
y se supone que no había, o sea, estaba todo freído y ellos, o sea, otra de las cosas que no entiendo es que, bueno, ya los Kaijus habían destruido los Jaegers. Este Leatherback incluso ya iba a cargar también a Striker Eureka cuando le disparan cuando los pilotos salen y le disparan un bengalazo en el ojo. Eh, Qué ya lo iba puntería. a cargar y en ese momento estaban los otros en la base discutiendo que Gypsy es análogo, que no sé qué, que nosotros podemos. Y de un momento a otro Gypsy se recorre todos esos kilómetros que recorrieron los otros. Según eso, no sé si es con helicóptero, porque si estaba con helicóptero, entonces no habían destruido todos los circuitos. Y si fue sin helicóptero, entonces se corrió todo ese pedazo hasta llegar allá. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos segundos? O sea, es como que no cuadran los tiempos, ¿no? Con base en todo lo que nos muestran. Ahora, si fue a pie, y pues bueno, se ha mostrado que, lo poco que mostró, que Gypsy es rápido, ¿no? Yendo a pie. Si es así, podría explicarse un poquito que llegar a la bahía. Total el Chatterdome, pues obviamente la base, ¿cómo fue que dijo? ¿Costero? ¿Cómo fue que Costera, dijo sí. costero? Entonces, eh, o sea, digamos que ahí se entiende que haya llegado a la base, digo, a donde está el Kaiju, pero creo haberlo visto bajar por aviones, ¿no fue? Ujú, exactamente. Entonces, bueno, ya esa es otra de esas inconsistencias que uno dice como conveniente, ¿no? Como que, ¿qué pasó aquí? Como que me tumbaron, pero bueno. Entonces, cuando ellos llegan a la fosa de las Marianas, ya para el final de la película, llegan Gypsy y llega Striker, los dos kaijus piloteados Striker por el Mariscal Pentecost y Chuck Hansen, ¿no? Y Gypsy por Raleigh y por Mako, que es la otra chica allí, la protagonista. Y cuando llegan, pues se dan cuenta, bueno, ya se han detectado que hay dos kaijus por allí cuidando el abismo, como que ya se huelen que les van a ir a tirar un explosivo y están allí vigilando que no se les vayan a colar. Y aparte de eso, pues sale, eso es una de las cosas que me gustó, que sale el kaiju más grande que ha salido según eso hasta el momento, que es en categoría 5, un kaiju gigante, y pues Poderosísimo. y se arma la paliza, o sea, se arma la pelea de cantina porque es todos contra todos. el que agarre el uno le pega a ese y el que agarre el otro le pega al otro y así sucesivamente. Entonces el pobre Gypsy le toca darse contra dos kaijus, contra los dos que estaban allí. Y pues aunque logra cargarse a uno, el otro llega y le mocha un brazo, pues como que la tienen jurada los brazos de Gypsy porque cada rato pierde un brazo. Y aparte de eso, al pobre Striker pues le toca pegarse solo contra el Kaiju más grande en categoría 5. Y pues obviamente el Kaiju gigante pues contra ese pobre robot no tiene nada que hacer, o sea, el Kaiju lo pata arriba y lo vuelve nada. Y pues pasa lo que pasa, ¿no? Que al final al Mariscal Pentecost y a Chuck les toca tomar la decisión de suicidarse, de hacer explotar la bomba para poder limpiarle el camino a Gypsy y que logre entrar con un cuerpo de Kaiju al abismo, porque Newt les alcanza a avisar antes de que lleguen a la grieta, que para poder pasar y ponerles la bomba ya en el abismo tienen que llevar un cuerpo de un kaiju, porque el abismo lee el código genético y si no llevan eso, pues no los deja pasar. Básicamente es como que rebotaran contra una pared, ¿no? Y Exacto. pues sí, y entonces pues al final explotan. Ese es un momento muy emotivo, pues porque Stalker Pentecost pues es uno de los mejores personajes realmente. O sea, Idris Elba aquí me parece que hace uno de los papelazos que tiene, pues más allá de que de pronto no puede ser un personaje muy profundo, como puede haber hecho en otras películas, pero aquí en lo que interpreta, me parece que logra que sea un personaje relacionable, porque es un personaje muy comprometido con su labor de salvar, es un personaje que tiene un fuerte vínculo emocional con Mako, con la protagonista. Entre otras cosas, él la salvó cuando era niña del ataque de un kaiju, entonces hay una relación hija-padre entre ellos dos, que se cuidan mucho, uno se preocupa por el otro, y aparte pues él es como el padre de todos, él los guía a todos, ¿no?
Y cuando al final él se tiene que sacrificar para poder limpiar el camino y que los otros puedan cruzar al abismo, pues es un momento emotivo que ellos se despiden. Incluso el submariscal, por así decirlo, que se quedó en la base porque se lastimó el brazo cuando estaban peleando con el otro kaiju, pues se tiene que despedir a su vez de su hijo, ¿no? Que se va a sacrificar también haciendo explotar el robot. Entonces ambos se despiden de sus compañeros y se explotan y se cargan a dos kaijus para que al final entonces Gypsy pues logra cruzar el abismo, ¿no? Definitivamente, pues sí, lo que decía, ayuda mucho también. Bueno, yo creo que este es como que el mejor papel que yo he visto trabajar a Idris Elba. O sea, nota es mejor dicho, uno de esos personajes que tú quieres porque, o sea, algo te gusta. En este caso, Stacker Pentecost es bacano porque muestra autoridad, es calmado, trata siempre de solucionar las cosas. O sea, es excelente, mejor dicho, este personaje. Y ya después de que se autodestruyera, se autoexterminara Striker Eureka, se queda solamente Gypsy y el Kaiju categoría 5 que salió súper resistente, ¿no? Mejor dicho, una explosión nuclear en la cara y siguió vivo, ¿no? Entonces, claro, Gypsy, que aparte de faltarle un brazo, que de hecho eso también me parece una incoherencia, un agujero todo extraño, ¿no? El último ataque que recibió Gypsy, que le molestó, o sea, le arrancaron el brazo izquierdo, Raleigh quedó resentido, ¿no? Pero en este caso, cuando a Gypsy le arrancaron el brazo derecho, no pasó nada, ¿no? Será porque, pues, me imagino que habrá mejorado mucho la tecnología, ¿no? Y lo más chistoso fue que en la primera pelea, donde le arrancan por primera vez el brazo, que fue en la pelea del comienzo de la película, cuando iba con el hermano, Riley estaba del lado izquierdo, entonces le arrancan el brazo izquierdo y Riley chupa todo el malestar del brazo porque le pasa el corrientazo y queda lisiado del brazo, ya no le queda igual. Y en esta otra pelea, él va del otro lado, del lado derecho, porque según eso se le facilita más manejar ahora con el brazo derecho. Y es precisamente ese brazo el que llega y le corta el otro kaiju y vuelve y le pasa corriendo. Entonces como que, como que si se baja a manipular las piernas el solo del robot, a la fija le amputan las piernas del robot y otra vez queda jodido. Pobre Raleigh, no. Pobre Raleigh, pues donde se haga ya le van a llegar los kaiju a joder. Pero bueno, el asunto es que pues él logra hacerse con el cuerpo del Kaiju categoría 5 y mientras caen al abismo, pues de una escena están bacana peleando que es... ellos dos ahí, ¿no? Porque Sí. él llega y lo ensarta con la espada y con el único brazo que le cae y empiezan a girar y como el Kaiju de todas formas está lastimado por la explosión nuclear, entonces claro, van cayendo los dos al abismo y entonces él aprovecha como para quemarlo con el reactor que tiene y lanzar una llamada de fuego para matarlo, ¿no? Imagínese cuánta potencia no manejará ese reactor. Nunca nos la especificaron directamente, pero para quemar un kaiju, y lo más es que en sí la llamarada no es que fuera así como súper grande, como un rayo de Iron Man, sino que fue, pues, o sea, sí salió, pero no tanto, y aún así traspasó la carne del kaiju, lo atravesó. Ese reactor de Gypsy sí era poderoso. Pues, exactamente. Entonces, bueno, al atravesar la brecha, quedan como por así decirlo en la dimensión, en el planeta o bueno, lo que sea, de los que fabrican a los kaijus. Y entonces en ese momento, por la pelea, porque el kaiju llegó y con esas colas que tiene, lastimó la espalda de Gypsy y también afectó el suministro de oxígeno de Mako. Entonces Mako estaba desmayándose, Raleigh le dio su parte de oxígeno y pues se encargó de manipular el reactor para hacerlo estallar manualmente. Sale del Jaeger y en una escena bastante bacana, ¿no? Que es que el Jaeger se queda como en una especie de pose jesucristiana mientras Sí, porque está flotando, o sea, está cayendo, está sumergido en líquido, en el líquido del agua de mar, y a medida que va cayendo, pues va como en cierta forma flotando, ¿no? O sea,
va cayendo pero de manera muy lenta y y el brazo se le levanta y incluso hay un momento en el que él se endereza y los precursores están allí y se ponen a mirarlo como, uy, ¿esto qué es? Cuando llega y Gypsy se endereza y se queda mirándolos también. Y ese momento es épico. O sea, cuando cae y se quedan los dos mirándose, el precursor y Gypsy están mirando uno al otro. Y ahí está, pues llega el momento en que el conteo regresivo hasta que ¡pum! Explota todo y se carga todo ese planeta, ¿no? Entonces Raleigh aparece en la cápsula salvavidas, aparece Mako porque pues ella Raleigh la sacó primero, llega Raleigh y pues pasa lo que tenía que pasar, el abismo se cerró y todos felices, ya a manos del mariscal Hércules Hansen. Una película bastante buena. Exactamente, ya viéndola contado como tal con los detallitos que le vimos, ¿qué cosas puedes decir que te gustan y qué cosas que no te gustan tanto? Bueno, de lo que me gusta, pues obviamente lo que ofrecen, ¿no? O sea, los kaijus, los diseños de los kaijus, excelentísimos, mejor dicho. Sí, sí, como decía antes, Guillermo del Toro es un crack en lo audiovisual. O sea, se faja unos diseños, no solo en esta película, en las anteriores películas que él ha dirigido, excelente. Y los Jaegers, mejor dicho. Y excelente también me encanta porque ya pues desde el inicio se nota que la situación está bastante brava, ¿no? Como ya habíamos comentado, el gobierno casi que sí quitó totalmente todo el apoyo económico al programa Jaeger, entonces pues obviamente ya no podían contar con hacer nuevos. Tenían que defenderse con los que tenían. Y aparte pues ya los mandaron fue a guardar a la bahía, al Chatterdom. Entonces pues ni modo, lo que tenían que hacer lo que podían con lo que tenían. Y en este caso pues 4 Jaegers solamente. Como ya los habíamos nombrado, 4 Jaegers que son Gypsy Danger, un Mark III estadounidense, Cherno Alpha, un Mark I ruso, Striker Eureka, el más avanzado, que es el Mark V, es australiano, y Crimson Typhoon Mark IV chino. Que de por sí, pues, para hacer un modelo 4, como que brilló por su ausencia a tal marca, ¿no? Esa fue una de las cosas de pronto en la que la película pudo haber manejado un poquito mejor, ¿no? Que fue que nos presentan, o sea, el mariscal cuando llega Raleigh allí a la base, a Cherno Alpha y a Crimson Typhoon los presenta, y a sus respectivos pilotos, los presenta pues como los grandes combatientes, los super pilotos, los super robots que han defendido tales y tales cosas, que han luchado en tales batallas, que se han cargado a tantos kaijus, que yo no sé qué. Y aquí, a la primera que salen a pelear, se los cargan de una manera fácil. De una manera tan lamentable. Entonces, como que, bueno, ¿y tanta historia dónde quedó? ¿O qué? ¿Qué pasó ahí? Es que ni siquiera Striker no hizo nada. Exactamente. Y eso que es más avanzado, el Mark V. Entonces, esa es una de las cosas que me quedaron a deber, o sea, porque por ejemplo, el Crimson Typhoon, él dice, ¿no? Que este es de China, que manejado por los trillizos, que con la formación de 3 ataques, un poco de cosas y todas raras, ¿no? Entonces cuando llega que vea ese tanque es Cherno Alpha, el único del modelo 1, pero no se confunda, ha defendido con mucho éxito la Bahía, creo que era, Bahía por 7 años, entonces como que uno dice, poderosísimo, y mentiras. Y mentira, nada, lo último pack, se lo cargan facilito. Lo que sí en una es que escena los bastante diseños... terrorífica, ¿no? Bastante crudita la escena donde se los cargan. Sí, la verdad, sí, pues sí, porque me parece que de los dos el que más decepcionó fue Crimson Typhoon, ¿no? Porque uno solo, al menos Cherno se lo cargaron entre dos, ¿no? Porque lo que fue Crimson Typhoon, Otachi simplemente con la cola le sacó, creo que fue el reactor, una parte del pecho. No, la cabeza. Bueno, sí, la cabeza. Y ya los mató. O sea, mientras que al menos Cherno pues le dio un poco más de pelea, ¿no? Tuvo que Otachi lanzarle el ácido, luego tuvo que salir Leatherback y empezar a golpearlo y entre los dos dándole hasta que se lo cargaron. Pero lo que fue Typhoon sí fue una completa decepción.
el nivel de poder que manejó en ese momento, ¿no? Chale, yo esperaba mucho más de Cherno Alpha, pero no. Qué decepción. No, pero en la defensa todo hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que el pobre Cherno Alpha le tocó enfrentarse contra dos al mismo tiempo, ¿no? Y aparte dos que eran otra categoría, ¿no? Porque no eran de los mismos que los que habían peleado siempre, sino que creo que eran Otachi y Leatherback, eran más avanzados de los que se habían enfrentado hasta el momento, ¿no? Entonces, Bueno, sí, Otachi y Leatherback son, pues, según eso, categoría 4, o eran categoría 4. Entonces, pues, de Mark 1 a categoría 4 hay como diferencia bastante. En cambio, cuando Gypsy se enfrentó contra ellos, pues fue 1 contra 1 y con los menos rebotes posibles. Entonces, sí, primero se enfrentó contra Leatherback, se lo cascó, o sea, se lo cargó, y luego ahí sí se fue a enfrentar contra Otachi, y pues bueno, también igual ya iba avisado sobre las habilidades de cada uno, entonces más o menos se pudo defender, ¿no? Pero al otro pobre, y aparte que a Cherno Alpha le tocó pelear en agua, en cambio a Gypsy le tocó en la ciudad, que se supone que en tierra tenía más ventaja, ¿no? El pobre Cherno, pues en el agua los Kaijus todavía tenían más ventaja, ¿cierto? Bueno, ya creo que por ahí sí, ¿no? Pero pues sigue siendo, o sea, pues sí, obvio esa sería la excusa, ¿no? Pero igual sigue siendo como decepcionante. Porque claro, no, nunca falta a la gente cuando pues en películas dicen, no, que esto es de Rusia, y la gente, oh, Putin, vea pues, uy, ¿qué hará? Le dieron la leyenda, y no, en este caso como que lástima. Pero bueno, ya metiendo, digamos, en los diseños de los Kaijus y de los Jaegers, ¿cuál le gustó de cada uno y cuál fue el que menos le gustó en la apariencia, me refiero? En la apariencia creo que me gustó mucho Striker, yo diría. Striker Eureka me pareció bacano. Es que Cherno se ve como pesado, ¿no? Y aparte pues como casi como que ni tiene cabeza, ¿no? Es toda una matrona así de cabeza a cintura y no tiene como que la articulación para girar, ¿no? Pero pues bueno, se ve poderoso porque es como un tanque. Pero el que menos me gustó, yo diría que Crimson Typhoon, ese tercer brazo ahí pegado en la derecha como que no cuadra mucho y aparte pues no tiene en sí dedos o brazos para golpear, ¿no? Tienes esas cuchillas ahí que pues tampoco sirvieron para mucho. Y esa cabeza toda rara, ¿no? Para un bombillo. Entonces, no, esa sería la cosa. Y en los Kaijus, En los Kaiju yo creo que mi favorito, yo creo que de pronto sería... El cabeza de cuchillo, ese está bacano. Aunque no, sí, yo creo que de pronto sería el cabeza de cuchillo. De pronto también, Leatherback. Leatherback está bacano porque parece un gorila combinado con un oso. Y son bacanísimos. Y de pronto el que menos me gustó fue. ¿Cómo era que llamaba ese? El que salió atacando a Mako, el primero. Onibaba. Sí, Onibaba. Bueno, la cara obviamente sí se ve terrorífica, ¿no? Bastante susto sí le da uno. Pero yo creo que no. Onibaba sí es como de mis menos favoritos. Obvio, se ve bacano, ¿no? Pero no, mejor no. En mi caso, por lo menos, yo puedo decir que de todos los Jaegers que salieron, pues de los que salen como tal en la película, quitando que Coyote Tango sale muy esporádicamente, podría decir que Coyote Tango ya uno cuando lo ve en una imagen completa, pues parece que el diseño está muy chévere. Sin embargo, aquí en la película casi no nos lo enfocan muy bien. Entonces, de los 4 que podemos ver, sí, yo creo que de pronto Striker Eureka es como el más bonito, ¿no? Aunque Gypsy también tiene su encanto, ¿no? O sea, Gypsy me parece que la forma de la cabeza con ese vidrio verde, no sé, que le cubre en la parte, y aparte esa escena del final cuando se ve cara a cara contra el extraterrestre allí, contra el precursor y se quedan mirándose ambos, o sea, me parece que ese diseño le gana muchos puntos. Y en el caso del que menos me gusta, sí, lo mismo, Crimson Typhoon me parece que no me cuadra tanto ese tercer brazo. Creo que si le hubieran colocado un cuarto brazo, hubiera quedado con los 4 brazos, hubiera quedado mucho más bacano, ¿no?
Pues sí, Lo se que pasa es entiende que que de era, pronto, sí, se entiende de pronto que porque sean pues trillizos, se supone, me imagino, cada uno manejará un brazo, ¿no? Pero pues nada. sí, de pronto más bien que hubieran puesto un cuarto piloto o que lo hubieran puesto, bueno, no solamente dos y listo, pero ese tercer brazo ahí solito como que no cuadra mucho. Y en cuanto a los kaijus, creo que el mejor diseño para mí, bueno, usted dice que el que menos le gustó fue Onibaba, para mí uno de los que más me gustó en lo poco que salió, o sea, ese diseño como de molusco con esas tenazas de cangrejo, la cara así como con esas pinzas, no sé, es espectacular. Y yo creo que en segundo lugar de pronto sí pondría el cabeza de cuchillo. Es que el cabeza de cuchillo es espectacular, esa forma que tiene con esa, pues con la cabeza así toda alargada, de verdad que parece un cuchillo. Y el poder que se gasta, porque pues el solo cargarse a Gypsy Danger. Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Pobre Gypsy Danger se está enfrentando a él en el agua y pues obviamente ahí tenía la ventaja el cabeza de cuchillo. Pero pues de pronto se hubieran enfrentado en tierra, la cosa hubiera sido muy diferente, ¿no? Bueno, de pronto uno kaiju que sí me gustó también, más o menos, pues lo poquito que se dejaba ver, era ¿cómo se dice? El que le arrancó el brazo a Gypsy en el agua, ¿se acuerda? Ese que tiene una Ah, mandíbula toda sí. rara. Sí, el que parece como un tiburón. Sí, ese. Este, si no estoy mal, se llama. Espérate, que por acá lo tengo. El kaiju que dices que tiene esa forma, pues como de. Que tiene como una doble cabeza, si no estoy mal. Se llama. No, The Crater no, es que. Se llamará Hardship, creo que es. No, este tampoco. No, es que no recuerdo el nombre. pero, pero sí, es como una especie de tiburón que se le abre la cabeza y dentro tiene otra mini cabeza, ¿no? Y ese sí es como el Ah, propio, y ese Rai, sí, ese si no estoy mal ya me acuerdo, ese se llama Raiju. Raiju, creo que era. Sí, de categoría 4. Raiju. Sí, ese era Raiju. Ah, sí, señor, creo que es Raiju, sí, señor. Porque el otro, Salamander, no, Salamander era otro. No, sí, uy, es que, o sea, esta película y como tal este universo tiene muchos kaijus, o sea, muchos monstruos y sobre todo con formas muy bacanas, ¿cierto? Sí. Eso es lo, digamos, como una de las mejores cosas que tiene los kaijus. Y yo creo que cuando salieron estas figuras, el que haya podido coleccionar como tal todos los kaijus que hayan salido, excelente, una tremenda colección la que ha de haber conseguido reunir, ¿no? No, y no solo eso, también la de los Jaegers. Los Jaegers todos son bacancitos a su modo, ¿no? Ujú, exactamente. Y pues bueno, dentro de ¿qué podemos decir, no sé, de los efectos especiales? Parece que, por lo menos en mi caso, yo creo que los efectos especiales espectaculares, entre otras cosas, si no estoy mal, fueron los de Industrial Light and Magic los que se encargaron de esta parte, que es la compañía de George Lucas, que manejaba George Lucas, y pues creo que cualquier cosa se puede quejar uno de la película, menos de la parte visual. O sea, los kaijus se ven espectaculares, las texturas, sobre todo la luminiscencia, que en algunos casos se le ve, por ejemplo, lo que es Hotachi cuando saca la lengua y se le ve todos esos, como esa especie de bombillos que tiene allí en la lengua, y cómo la va moviendo, y la cola, y las alas cuando las saca, o sea, y el diseño de los Jaegers, las texturas metálicas, todo, parece que es espectacular, ¿no? Uy, sí, o sea, vuelvo y lo digo, Guillermo del Toro es un crack. O sea, él no, él en el apartado de efectos, bueno, sí podrán quejarse de que no, que la historia es muy simple, que esto y lo otro, sí. Pero lo que es la parte audiovisual, uff, mejor dicho. O sea, los Jaegers normales, por ejemplo, cuando me encanta una escena, que es cuando pues están atacando a Cherno Alpha allí en el agua. Y entonces le dice Chuck Hansen, no podemos quedarnos aquí mirando sin hacer nada. Y él le dice, al diablo, ¿cómo era que le decía?
12 vamos a entrar y entonces empiezan a correr y muestran por fuera cómo está Striker y empieza a ganar velocidad y el sonidito que hacen bueno, el sonido que hacen las partes del robot, uff, excelente, se ve tan bacano. Y también cuando ponen a Gypsy a trotar, ¿no? Sí, a la parte cuando va arrastrando el barco por Uy, la sí. ciudad que se va a encontrar contra Tachi y se ve como el barco va raspando la carretera y va levantando trozos de concreto, de asfalto. O Mejor sea, es dicho. que todos los efectos son bacanísimos. Cuando Gypsy le pega el puño al edificio y alcanza a chocar contra una mesa y hace mover las bolitas esas, y luego se regresa y ¡prá! Volvemos a la pelea. Cuando Tachi sale, se le esconde ahí detrás de un edificio y luego sale y lo ataca y como destruye todo. No, No, y cuando hace el codo cohete, exactamente. O cuando Gypsy va cayendo, ¿cierto? Desde lo alto, cuando logra cortar a Otachi y empieza en caída libre. La escena cuando se va envolviendo en fuego, que va cruzando la atmósfera, y luego llega y choca contra el estadio y ¡prá! Levanta toda esa onda explosiva y arrasa pues con lo que está por allí, con el estadio y los alrededores. Esa escena es espectacular. Ahora los combates en el agua, por ejemplo, la batalla final que se lleva a cabo bajo el agua, cuando explota se ven todos los peces allí que caen en el suelo, ¿cierto? Y muertos de la explosión. O por ejemplo las texturas, por ejemplo, creo que en eso incluso tiene hasta mejores efectos que Aquaman, sí, yo ¿cierto? creería que sí. Yo Porque me creería que, parece por que ejemplo, acá se ve más la suciedad y la turbidez del agua, en cambio en Aquaman se ve el agua un poco más limpia. sí, bueno, de pronto porque pues sea agua atlantiana y pues dirán que no, que el agua atlantiana se ve más limpia que el agua normal, ¿no? Pero pues es que la verdad el agua pues, el Pacific Rim se ve muchísimo más, ¿cómo decirlo? ¿Real? Más real, sí, exactamente, se ve más turbia, se ve que cuando van caminando los Jaegers se levanta el lecho oceánico, entonces se ve el agua, se ven incluso hasta las burbujas bien de aire que están allí metidas, o los escenarios allí alrededor cuando las rocas, Ay, las no, o rocas sea, esas que destilan, ¿cómo se llama esas? Que destilaban el vapor que con esa quemaron a un kaiju, la cara. los geysers. Sí, los geysers, uff. Exactamente. No, es que en general todo, o sea, todos los efectos visuales, pues la película costó $200 millones y se ve cada dólar invertido en los efectos especiales, que de pronto el guión puede tener sus lagunas y sus cositas, sobre todo me parece que el prólogo lo hubieran podido extender un poco más, o sea, en vez de contarlo como toda una historia, como una historia muy resumida, habernos mostrado un poquito más de cómo apareció el primer kaiju, de cómo fue el proceso de invención de los Jaegers y todo esto, pero al mismo tiempo creería yo que fue una decisión inteligente en el sentido de que decidieron omitir toda esa parte que podría de pronto resultar algo aburrida e irse directamente a la acción, a lo que la gente quería ver, que era el combate entre los robots y los Jaegers. Perdón, entre los robots y los Kaijus, ¿no? Pues sí, o sea, me parece que es muy acertada esa decisión porque, bueno, sí, eh, no niego que la historia, pues, de saber cómo fue que llegaron los kaiju y cómo hicieron para repelerlos o para contrarrestarlos, es, pues, necesaria conocer, ¿no? Sin embargo, pues, no creo que sea necesario que te tomes 20 minutos de la película para explicar todo a profundidad de quién fue el que se diseñó la idea, cómo se le ocurrió, en cuánto tiempo estuvieron listos, qué percances hubieron. Bueno, sí, obvio, eso será bacano pues porque le llenará más de realismo al guión y pues podrá explicar más. Pero yo creo que a veces menos es más en este caso de películas y ¿cuánto crees que duró el prólogo? Menos de 10 minutos, ¿no? Menos de 10 Sí, minutos sí, explicaron todo el lo que prólogo es necesitamos saber. realmente cortico. Sí, señor, correcto. Y me parece que dentro de lo que muestran, pues la información está bastante contenida, bastante clara. Miren, pasó esto, se tomó la decisión de construir Jaegers por esto y esto, y pasaba tal cosa, y se necesitan 2 pilotos por esto y tal cosa, y listo. Ya, terminamos acá y pasamos a la acción de una.
que de hecho así es lo que sucede, porque inmediatamente termina el prólogo y sale el título de la película, lo siguiente que vemos es el primer combate entre estos dos titanes, que es Gypsy contra Cabeza de Cuchillo, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, sí, por ejemplo, menos es más. Y vuelvo y digo, o sea, Muchas personas querrán decir, o sea, se habrán pues molestado y diciendo no, pero es que pues necesitamos más información. Sin embargo, crack, pues esta película no es un film de Christopher Nolan. O sea, aquí la historia, pues, si bien es necesaria, yo creo que en cierta forma, pues, lo que venimos a ver son megas sordándose duro contra los monstruos. Entonces, pues, mientras eso esté bien hecho, que ese se supone que esa también es la premisa, una de las cosas principales, mientras esté bien hecho, ya el resto sobra, ¿no? exactamente. Y bueno, en cuanto a los, a los protagonistas, ¿qué tienes que decir? Me parece que hubieras estado bien Idris Elba, bueno, eso creo que ya es obvio preguntarlo porque ya lo acabas de decir ahora, pero por ejemplo en el caso de Riley, de Chuck Hansen, de Hércules Hansen, creo que se llama el otro El señor, papá sí, el papá se llama ajá, o Hércules. Mako y todos ellos, ¿qué tal? No, pues me parece que cada personaje estuvo bastante bien a su modo, porque pues, tenemos el caso de Raleigh, que es pues, el héroe, por supuesto, pero pues el héroe trágico, ¿no? Porque él era todo arrogante en ese momento, diciendo, sí, este también lo vamos a derribar, este Kaiju, que esto y lo otro, y resulta que por confiado perdió a su hermano y pues quedó lisiado y todo eso. Pues obviamente él cuando al inicio de la película, él cuando ya termina cuando él se retira, obviamente pues no está bien mentalmente ni emocionalmente, llega el general, lo recluta, lo motiva y perfecto. Pero en ningún momento se siente como ese personaje castrocito de que, ay, cómo sufro, no, pobrecito yo, que la gente que tiene que pobrecito yo y es, no, Aparte de que me parece que el actor da el pego con el tipo de personaje que tiene que ser, o sea, un personaje valiente, un personaje sensible que se solidariza con Mako y con la tragedia de ella, con sus recuerdos y todo eso, un personaje atormentado, pero que al mismo tiempo cuando tiene que ser fuerte y en cierta forma hasta enfrentársele al propio mariscal, pues para defender a Mako y todo eso lo hace. Entonces creo que el actor maneja muy bien esas características, ¿no? no, Sabe sí, poner cara de sensible cuando tiene que hacerlo y poner cara de fuerte y de maloso cuando tiene que hacerlo también. no, y sí, y aparte también, o sea, también sabe, pues, ¿cómo se dice? Ponerse de buen humor, sabe también sonreír, como por ejemplo cuando se encuentra con Tendo, el amigo. o sea, Uh-huh. ahí se nota que sí, o sea, que el man cara seria, ¿no? Y cuando tiene que dar en la cara la da y la da bien dada, ¿no? Cuando Y me tiene parece que el que hace de Chuck Hansen, pues también, o sea, le queda bien el papel de hostigante y de prepotente y de cansón. Y lo que es el papá, el actor que escogieron también excelente, o sea, tiene escenas chistosas y aparte pues da el pego de verdad como un soldado, porque el tipo tiene un buen cuerpo, o sea, está mamadito pues y aparte tiene cara cuadrada, o sea, de verdad como el pego de alguien que está en una guerra y que está pues allí. y con esa mirada seria. Ajá, exactamente. Y lo que son los dos científicos, Newt y Herman, excelentes también, o sea, cumple con la cuota humorística que necesita la película, que eso es otra de las cosas que yo le alabo a esta película, que es una cinta que sabe tener escenas cómicas que se las aportan los científicos, pero sabe tener personajes que son serios y que se prestan poco para el humor, como por ejemplo el caso del Mariscal, o como por ejemplo el caso de Hércules Hansen o de Chuck Hansen, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el caso de Hannibal Chow, que es otro de los grandes personajes, uno de los grandes amigos del Toro, Ron Perlman, que lo vuelve a poner aquí, y en lo poco que sale sabe hacer su papel, o sea, sabe representar pues a un líder del mercado negro tiene incluso su atuendo bastante característico con sus zapatos metálicos allí dorados y su navaja que la coge y la batuquea para un lado y para el otro, y inclusive llega y se la clava en la ñata al bebé de ¿cómo es que llama? El nombre de ¿Otachi? Hiroshi, Otachi, eso. Y así, entonces,
tienen su buen elenco, por así decirlo. No, y por ejemplo, sí, también que es bastante, ¿cómo se le dice? O sea, que te cae bien porque, por ejemplo, tienes escena cuando pues le pone la amenaza con la navaja en las ñatas a Newt, que llega y le dice a Newt, tú debes ser Hannibal Chaviel, ¿te gusta el nombre? Y el otro que es que debe ser porque ninguno se había enlazado hasta ahora con ellos. Genio. Ay, no. Y Pero, la y Mako, por supuesto que Mako que no puede faltar. Mako tiene, bueno, la actriz tiene esa facilidad de mostrarte a una mujer sensible, pero a la vez estricta, como por ejemplo cuando está y triste y a la vez, o sea, tiene su abanico actoral que es bastante bueno y queda muy bien, o sea, no desentona en ningún momento con su papel, con su personaje. sabes que, por ejemplo, en el caso del mariscal Pentecost, la primera opción era Tom Cruise. ¿Te parece que hubiera quedado bacano? El No, hombre, yo creo que el Idris Elba queda perfecto. O sea, después de haberlo visto, no me imagino a nadie más como en ese papel. sí, porque es que Idris Elba tiene como esa, o sea, te, Esa te impone, energía. sí, te impone respeto, pero no es el dictador así, no, o sea, es firme, pero también es suave cuando tiene que serlo, ¿no? Exacto, Y porque tiene sus momentos con Mako en los que le habla como un papá y le muestra el zapatico y le dice, yo te prometí esto, esto y esto y no sé qué. O tiene sus momentos de debilidad, por ejemplo, cuando está allí, cuando le dice a Mako que ya no la puede dejar subir al Jaeger porque casi lo mata a todos con el recuerdo que tuvo y entonces el otro se pone a querer discutir, que no, que mire, que está cometiendo un error, no sé qué, y entonces el otro, no, me voy, ya no sé qué, terminamos la conversación y es como que tratando de evadir la cuestión hasta que al final el otro le saca la piedra y bueno, y a mí me respeta que soy su comandante y esto y lo otro y no sé qué, no, y lo pero se más es para que, firme. y lo más es que no, o sea, no, solo hubo un momento donde él alzó la voz así que estuviera enojado, ¿no? Pero pues que es bacano porque si te das cuenta, él es por así decirlo, el líder de la resistencia, es el único que está pues tratando de hacer algo útil para solucionar la situación, ¿no? Claro, tiene todo el peso del problema encima, como decimos antes. El gobierno ya no los está respaldando. Entonces, pues monetariamente está un poquito más limitado. Jaegers no tiene de sobra. Los que tienes no son de las mejores calidades. Hay uno Ni que es de pilotos modelo, tampoco. ni pilotos tampoco. Entonces va en contra del... y aparte, el científico le está diciendo de que muy pronto van a haber ataques dobles y triples. O sea que también tienes a presión de tratar de solucionar el problema Y lo más aparte rápido está posible. enfermo, ¿no? Y aparte enfermo. O sea que tampoco, aunque pudiera subirse a un Jaeger, no puede hacerlo, ¿no? O sea, pues al final lo hace, ¿no? Pero al principio, Pero ya sabiendo que vas a sacrificarse. O sea, él ya exacto. cuando se sube al Jaeger, ellos ya saben, incluso porque el propio Chuck se despide del papá y se despide del perro y le dice, uy, te voy a extrañar, no sé qué. Porque ellos saben que ya de esa misión no vuelven. Entonces ahí es donde yo digo que la película sabe tener humor en momentos cómicos, como por ejemplo el de la navaja con Newt, o por ejemplo las discusiones que tienen ellos en el laboratorio investigando a los kaijus y todo eso, pero sabe tener momentos dramáticos y momentos serios y momentos profundos, como por ejemplo el de la despedida con el papá o el momento en el que Pentecost se sacrifica junto con Chuck para tratar de matar a los kaijus. Y son escenas cómicas que en ningún momento se atraviesan en la trama o te sacan de la película, ¿cierto? Como pasa en otras producciones, que estás viendo algo y te meten algún chiste bobo o forzado porque tiene que meter chistes y listo. No, aquí los momentos cómicos están bien puestos y no interfieren en ningún momento con las sensaciones que se deben de experimentar en determinada secuencia de la película. Yo no me imagino, por ejemplo, a Del Toro en el momento en el que Stalker se va a sacrificar
para hacer explotar a los kaijus diciendo Mako, uy, general, si se afeitó el bigote hoy, o qué cosa, o quién Uy, sabe qué pendejada al estilo, bueno, X compañía que ya conocemos. escriban en la caja de comentarios a cuál compañía cree que le tiró Alan. Yo creería que a Sony. Yo creería que a Sony, ¿no? Sí, o sea, No, es que hay películas que es eso, o sea, meten unas escenas de humor en situaciones que no aplican para nada y entonces arruinan los momentos y no dejan que, o no te dejan conectar pues con la experiencia que estás viviendo en ese momento, ¿no? no, y aparte, por ejemplo, me gusta también que, por ejemplo, Idris Elba actuó bastante bien porque tú cuando miras la actuación, miras al general, te das cuenta de que, o sea, puedes incluso llegar a sentir la preocupación, ¿no? Lo feo de la situación. Más cuando la escena de Newt, cuando le dice, pues, el aparente plan de los conquistadores, que le dice que los primeros kaijus de los cuales tanto problema les dio, que en sí no eran nada, ¿no? Que eran solamente categoría 1 al 3, pero pues que no eran no era la gran cosa, que después ya vendrán las cosas serias y él ahora cómo va a solucionar ese problema con menos fondos posibles. Entonces, uy, se nota que a este señor le tocó duro. Exactamente. Y pues bueno, no sé qué otra cosa quieras comentar de la película. Pues bueno, quisiera hacerte la pregunta. Con los errores, con las cosas raras que encontramos, ¿te parece que es una película recomendada que te la maratoneas también? O sea, que te la deje, ahí está en Netflix o la pasan por televisión y dices, uff, bacano, me la voy a ver. Sí, claro, esa película yo me la veo todas las veces que quiera porque de verdad me parece que si bien no es una película perfecta porque tiene sus vacíos argumentales y todo esto, sus cositas que no las explican, eh, creo que es una película muy ágil, muy ligera, muy emotiva, que tiene personajes sólidos, que te permite conectar con ellos, sentir lo que ellos están viviendo, lo que están experimentando, y que te sientes mal cuando les pasan cosas malas, o sea, los entiendes y te alegras cuando les va bien, ¿cierto? Como por ejemplo cuando logran derrotar por fin a los kaijus y todos festejan, uno también dice, uy, bacano que tuvieran la amenaza, chévere, porque de todas formas el sacrificio del mariscal no fue en vano. Y aparte un personaje como el mariscal que en apariencia podría ser muy rígido, o sea, muy psicorrígido, como que un militar y poco más. No, aquí no lo pintan, le dan diferentes matices, la relación con Mako, con Raleigh, con todo, entonces hacen que ese personaje te caiga bien y que realmente lamentes cuando se tiene que sacrificar pues para salvar al mundo, ¿no? No, y Entonces, también yo la como, por verdad esta ejemplo, película la recomendaría 100%, o sea, es una de mis películas favoritas de todas las que he visto, muy por encima de otras del mismo género o incluso de acción, por así decirlo. no, y por ejemplo también que me parece, sí, curioso, como ya lo había dicho, Stacker no te, o sea, no te impone respeto a base de gritos, como el dictador promedio o el personaje, el militar promedio, que entre más grande, más fuerte grite, más me van a respetar. No, por ejemplo, esa escena cuando Raleigh le saca de casillas, bueno, solo una vez le gritó, ¿no? Pero al rato volvió la calma. Y sino que ya la otra vez que lo sacó ya la rabia, que llega y lo mira serio y que le dice, 1, no vuelvas a tocarme. 2, jamás vuelvas a tocarme. Y se lo dice como de una forma tan calmada que dices, uy, con este señor sí la cosa es seria. Exactamente. ¿Y en tu caso, qué la recomendarías? Absolutamente. O sea, yo de muchas películas, pues ya sea del género kaiju o género mecha, yo la recomiendo. E incluso de películas que no lo son, películas de acción o cosas por el estilo, la recomiendo totalmente. Sé Del Toro es un crack y se bajó una muy buena película. Que sí, tiene sus errores, como ya los hemos visto y los hemos expuesto, y seguro tiene muchos más. Pero aún así, definitivamente recomendada. 100%. Ok. Y bueno, entonces, no sé, ya para ir terminando, que ya nos hizo muy largo el podcast,
no tienes entonces nada más que comentar de la película. No, entonces yo creo que podemos pasar ya para el final al recomendado de la semana, ¿qué te parece? Bueno, listo. ¿Cuál es tu recomendado? Mi recomendado para la semana será, pues bueno, ya que estamos con el tema tecnológico, ¿qué le parece si recomendamos el documental, ¿cómo es que llama? Inside Bill Gates Brain, creo que era que llamaba así, el documental de Netflix. No recuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, el documental de Bill Gates en Netflix, me parece que es bastante bacano. Bueno, em, puede ser de que sí, sea solo Hollywood y toda la cosa, pero pues ahí pintan al cofundador de Microsoft como pues también una persona bastante humana, que sí habrá cometido sus errores y toda la cosa, no se le puede negar. Pero pues te da otra perspectiva de lo que se supone que hace el dueño de Microsoft y toda la cuestión. Y es bastante interesante porque te cuentan tanto la historia de cómo surgió Microsoft, como lo que se supone que está haciendo ahora en estos momentos y lo que planea hacer en favor de la humanidad y el medio ambiente. Entonces es imperdible. ¿Y en tu caso cuál? Bueno, en mi caso, siguiendo con el cuento de los monstruos, de los, entre comillas, kaijus, voy a recomendar una película que yo creo que ya muchos la habrán visto, pero de pronto los que no, pues para que le den una oportunidad, que es King Kong de 2005, dirigida por Peter Jackson. Creo que de todas las adaptaciones que hay de esta historia, esta es una de las mejores, de las más dinámicas, de las más entretenidas, de las más emotivas también. Los efectos visuales creo que se han mantenido muy bien, o sea, la película tampoco es que sea tan vieja, es del 2005, pero pues obviamente no están tan trabajados como muchos de los efectos que se ven hoy en día. Pero para esa película y para la fecha en la que se rodó y todo eso, funcionan maravillosamente, tiene escenas espectaculares. Hay una pelea en la que King Kong se agarra contra 3 tiranosaurios, él solo, y al mismo tiempo defendiendo a la muchacha para que no se la vayan a comer los tiranosaurios. Tiene escenas de persecuciones de dinosaurios, tiene cualquier cantidad de bichos, porque los, en la o sea, los tripulantes del barco en el que van ellos a la isla Calavera tienen que ir a rescatar a la muchacha, bueno, por cosas que van pasando. Yo creo que ya muchos conocerán la historia de King Kong, pero a medida que van pasando por la isla, pues van enfrentando diferentes situaciones, diferentes organismos de esa isla, y la verdad que la película se hace súper disfrutable. Entonces, si no la han visto, denle la oportunidad. King Kong de 2005. Y pues bueno, Tommy, yo creo que ya entonces por hoy podemos dar por cerrado el programa. Le agradezco mucho la participación. Les agradecemos a todos ustedes que la atención prestada, que nos escuchen. Espero les haya gustado el programa. Si tienen algún comentario, pues no olviden escribir allí en la cajita dispuesta para tal fin. Si De les forma gustó el video, respetuosa, por supuesto. ajá, Aquí en Radio de Medianoche somos una comunidad que nos tratamos todos con respeto. no se les olvide, si les gustó el video, darle like, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales para que más gente pueda escuchar estos programas. Y pues bueno, no siendo más, yo soy Alan Yo soy Tommy, y esto es Radio Radio de Media. Medianoche. Hasta la Hasta próxima. luego.